resistencias, pues eso permite que no se pueda simplificar ni en serie ni en paralelo. Entonces, en este caso, la forma en cómo se resuelve el circuito, primeramente hay que asignar el sentido de las corrientes de cada lazo cerrado. O sea, cada lazo cerrado, pues es todo donde se encierra una parte del circuito. Y para efectos fáciles de cálculo, vamos a poner todos los sentidos de las corrientes al mismo lado. Entonces, de preferencia, por regla estándar, se suele utilizar en sentido horario. Entonces, si se fijan, todas las flechas están en sentido horario en cualquier parte del circuito. Aquí ya vamos a asignarle los nombres. Esta sería I1, I2, I3, I4. Esos nombres no es necesario que queden en orden, o sea, simplemente es para identificar en qué parte del circuito está. Y ya más adelante, cuando quieran identificar alguna corriente o voltaje específico de un componente, pues se van a esa referencia del nombre que usaron. ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? Si van teniendo dudas, igual vayan preguntando, ¿sale? Todo bien. Ok, Sin dudas. Ok, entonces, bueno, vamos a ir generando las ecuaciones para este circuito. Habíamos dicho que en las fuentes de voltaje, la corriente sale por el lado positivo. El lado positivo es la raya grande del símbolo de la fuente de voltaje. Entonces, ahí está identificado ya esa parte. Entonces, vamos a generar la primera ecuación que involucra a la corriente I1. Voy a ponerlas de este lado. Entonces, la I1 va a multiplicar a todas las resistencias que estén en esa I1 y van a ser positivas. Entonces sería 280 más 300. Me faltó un valor aquí al centro. Déjenme. Pongo algún valor. Vamos a poner 70 ohms. Entonces vamos a sumar todas las resistencias. Sería 280 ohms más 300 ohms más 70 ohms. Entonces, hasta aquí estamos con esa primera parte. La corriente I1, si se fijan, vamos a seguir la misma ley de Ohm. Corriente por resistencia nos va a dar voltaje. Entonces, aquí ya tenemos corriente por resistencia. En sí, todo ese término nos va a dar un voltaje. Vamos con la parte de la corriente I1 que se junta con la corriente I2. Entonces, en este caso, cuando se juntan en una resistencia con dos corrientes, vamos a poner un signo menos porque hay que restarlas. Si se fijan en el sentido de las corrientes, esta I1 va hacia abajo en la resistencia de 70 ohms. La I2, si seguimos el ciclo, sube por la de 70 ohms. Entonces son contrarias esas corrientes. Por esa razón, son negativas de este lado. Entonces quedaría menos I2 por la resistencia que comparten, que sería la de 70. Vamos con la parte de I3. I3 igual están las corrientes en sentido contrario, entonces vamos a restarla. Sería I3 por la que comparten es la de 300. Nos queda con I4. I4, si se fijan, pues no hay ninguna resistencia que compartan. Entonces, pues voy a expresarlo nada más, pero pues sería por 0. Y esto nos va a dar un resultado de voltaje. Entonces, ¿qué voltaje es el que está en la corriente I1? Pues está el de 10 voltios. Y la corriente sale por el lado positivo, así que queda positivo los 10 voltios. Entonces sería más 10 volts. ¿Hasta aquí con esa primera ecuación alguna duda, chavos? No. No, profe. Ok, vamos con la siguiente ecuación del siguiente nodo. Aquí nos quedaría la parte de I2 positiva que va a multiplicar a todas las resistencias que tengamos en ese lazo cerrado. Entonces serían 100 más 120 más 250 más 70. La I2 con la I1 comparten la de 70. Entonces, como se comparten, sería menos I1 por 70. I2 con I3 no comparten resistencias. Entonces, pues eso se queda menos I3 por 0. Y por último, I2 con I4 comparten 250 ohms, entonces sería menos I4 por 250.
Y esto va a ser igual a, como no tenemos ni una sola fuente de voltaje en ese lazo, será igual a 0. Entonces, hasta aquí estamos. Sí. Sí. Bien, vamos con la I3. Sí. La I3 tiene estas 3 resistencias. Sería entonces I3 por 300 más 170 más 220. Y luego I3 con I1 sería menos I1 por 300. I3 con I2 serían 0. Y con I4 sería la de 170. La I3, si tiene una fuente de voltaje y sale por el positivo, entonces sería 20 volts positivos. Si este símbolo estuviese al revés, que el negativo estuviese arriba, aquí sí le tendríamos que poner menos 20 volts. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos ya esas 3 ecuaciones. Vamos con la última ecuación. I4 tiene en común a 170 más 250 más 150 más 200. I4 con I1 no comparten, entonces I1 por 0. I4 con I2 sería menos I2 por 250. 4 con 3 sería I3 por 170. Y como tampoco hay fuentes de voltaje, sería igual a 0. Entonces aquí ya tenemos nuestras 4 primeras ecuaciones. ¿Hasta aquí alguna duda con esa parte, chavos? No, profe. Profe. Ok, entonces No, bueno, profesor. vamos a ir simplificando las ecuaciones ya para ir obteniendo los valores. Entonces sería 280 más 300 más 70. Eso les da 650. Entonces sería 650 y 1 menos 70 y 2 menos 303 va a ser igual a 10. La siguiente ecuación, voy a ir ordenando ya también las variables. Entonces tendríamos menos 71 más, sería 100, 120, 250 y 70. 540. Y 3 valdría 0, menos, y 4 por 250. Va a ser igual a 0. Vamos con la tercera, sería menos 301 más 300, 170, 220, 690, 3. La I2 era 0 y menos 170 y 4 igual a 20. Y por último, la primera I1 vale 0, entonces sería menos 252 menos 173 más 774 y eso va a ser 0. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No. No, No. profe. No. Entonces, bueno, aquí es donde viene la parte que hay que ir obteniendo las ecuaciones. Entonces, el método que quieran usar, pues ese funciona. Entonces, pueden de la ecuación 1 y 2 despejar, por ejemplo, la I1 y la sustituyen en las ecuaciones. Igual, en la parte de las últimas dos, escogen otras dos variables, las sustituyen hasta irlas reduciendo y que obtengan un solo valor. En esos métodos, ¿hay alguna duda de cómo obtenerlos? No. Ok, entonces voy a utilizar otro método para hacerlo más rápido.
y poner los resultados. Ok, entonces aquí tengo los resultados. Al resolver esa parte de las ecuaciones, vamos a obtener que la I1 es 39.735 miliamperes. I2, 12.070 miliamperes. I3, 49.944 miliamperes. Y por último la I4, 14.945 miliamperes. Entonces, bueno, esos serían los resultados ya al simplificar las ecuaciones y obtendremos I1, I2, I3 e I4. ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? No, profesor. Ok, entonces vamos ahora sí a determinar voltajes y corrientes en algunos componentes. Entonces vamos a determinar la corriente en la resistencia de 70 ohms con este sentido. Va a estar hacia arriba. Vamos a llamarle corriente A. Entonces esa corriente A, voy a ponerla de este lado, la vamos a obtener con estas otras corrientes. Entonces ya tenemos I1, ya tenemos I2. La corriente IA va a ser la común entre estas dos corrientes. Entonces la flecha de IA va hacia arriba. Si seguimos el sentido de I2, va igual hacia arriba, entonces va en la misma dirección que IA. Para determinar IA, pues sería entonces I2. La I1, si se fijan, va en sentido contrario, entonces sería I2 menos I1. O sea, siempre en la parte de las corrientes van a poner como positiva la que va en la misma dirección, negativa la que va en sentido contrario. ¿Estamos bien? Sí. Entonces les quedaría el 12.070 menos 39.735. Entonces sería 12.070 menos 39.735. Les da menos 27.665 miliamperes. Entonces ya tenemos esa corriente A. Vamos a obtener ahora la corriente, digamos la corriente en esta resistencia de abajo. Vamos a llamarle corriente B. La corriente B, como la única corriente que pasa a través de esa resistencia es la I4 y va en la misma dirección, pues entonces la IB va a ser exactamente igual a la I4, que son 14.945 miliamperes. Entonces hasta ahí, pues eso está más o menos simple. Vamos a determinar la corriente en esta resistencia de 300, que se llama IC. La corriente IC, en este caso, ¿cómo les quedaría, chavos? La I1 menos Negativa. O sea, sería Sería como I3 menos comparte, I1. así es, como comparte I3 e I1, Oh, cierto. la I3 va en la misma dirección, sería I3 menos I1. ¿Ok? Entonces I3 es 49.944. Profe, Sí. ¿por qué I1 es
¿Negativa? Porque aquí, mira, si te fijas, el sentido de I1 va a tomar este círculo, ¿verdad? Entonces I1 aquí en la resistencia, sobre la resistencia, va a quedar hacia la izquierda. Entonces va hacia la izquierda, por eso es contraria a la IC, entonces te queda negativa. Ah, ok. La I3 va en el mismo sentido, mira, si sigues el mismo círculo, pues va a llegar al mismo sentido que IC. Entonces por eso esa es positiva. Ok, gracias. De nada. Menos 39.735. Entonces les va a dar 49.944 menos 39.735. Les va a dar 10.209. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien, chavos? Sí. Bueno, eso es en cuanto a las corrientes. Vamos ahora a poner unos voltajes y ver qué es lo que da. Entonces, vamos a determinar voltaje en esta resistencia. Este va a ser el menos, este va a ser el más, y aquí vamos a llamarle voltaje A. En el caso de los voltajes, hay que aplicar la ley de Ohm. O sea, ya requerimos voltaje, ya tenemos las corrientes y tenemos la resistencia. Entonces, hay que hacer esa ecuación con esos valores. Para el voltaje A, aquí, si recuerdan, de las fuentes de voltaje, la corriente sale por el positivo. En los componentes, en este caso en la resistencia, es al revés. La corriente es positiva cuando entra por el lado positivo. Entonces, como vamos a determinar el voltaje A, es la resistencia de 170 ohms. Entonces va a ser 170 ohms que va a multiplicar a las corrientes. Ahora, ¿qué corrientes vamos a poner? 170 tiene la I4 y tiene la I3 en común. Si se fijan, la I4, al seguir el sentido de esta flecha, va a entrar por el lado positivo de la resistencia. O sea, la I4 va a ir en esa dirección. La I3, si seguimos este sentido, pues al llegar acá arriba va a entrar por el negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la que entre por positivo va a ser positiva, la que entre por negativo va a ser negativa. Quedaría I4 menos I3. Ok, entonces aquí el signo pues les va a decir cuál es positiva, cuál es negativa. O sea, si entra por el positivo de la resistencia es positiva, si entra por el negativo de la resistencia es negativa. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces esto les quedaría 170 por I4 era 14.945 miliamperes menos 49.944 miliamperes. Entonces el voltaje A va a dar 170 por 14.945 menos 49.944. Les da menos 5.949 volts. ¿Estamos bien hasta ahí, chavos? Simón. Sí. Ok, aquí si se fijan el voltaje dice que es negativo. Quiere decir que en realidad acá estos signos, si le medimos con un multímetro, pues quedarían al revés. O sea, el positivo de la resistencia va arriba, el negativo va abajo. O sea, aquí nos indica nada más que va al revés de como nosotros lo pusimos en el diagrama. Pero el resultado pues es correcto. O sea, puede darles las corrientes y los voltajes tanto como positivos como negativos. Igual en la parte de las corrientes, por ejemplo, la corriente IA nos daba menos 27.6 miliamperes. Quiere decir que en realidad en el circuito la corriente va a fluir hacia abajo. O sea, va a ser el contrario de como nosotros la asignamos, pero el resultado es correcto. O sea, si son menos 27, suponiendo el sentido hacia arriba, quiere decir que en realidad pues va al revés. ¿De acuerdo, chavos? Sí. Bien, entonces vamos a calcular otro voltaje. Vamos a poner el voltaje aquí. Más menos, vamos a llamarle voltaje B. Entonces el voltaje B, Profe, como es en la... Sí.
Los signos en la resistencia los pone arbitrariamente. Sí, esos, como es la parte de que ustedes van a resolver, yo los asigno aleatoriamente. Entonces, ustedes sí tienen que tomar en cuenta si les da negativo, pues así queda el resultado. O sea, no lo vayan a invertir. Como yo se los ponga, acá más o menos, así se queda. ¿De acuerdo? O sea, los signos los va a poner usted, no Sí, o sea, nosotros. los problemas, yo les voy a poner así el diagrama y voy a decirles, calculen la IA, la IB, calculen el voltaje A, voltaje B. Ese sería los problemas. Profe, Sí, ahorita puede explicar cómo Gracias. sacó las I1, I2, I3 y esas. sí. Ahí me Ok. regreso. Déjame nomás calculamos el voltaje B. Entonces, el voltaje B sería 120 por la corriente 2 entra hacia el lado positivo, entonces sería positiva. Aquí quedaría por I2 directamente. Entonces sería 120 por 12.070 miliamperes. Y esto da 1.448 volts. En este caso nos quedó positivo porque el positivo queda en el mismo sentido de la flecha. ¿De acuerdo? Voy a poner un voltaje extra al revés. Vamos a ponerlo en la resistencia de 120, entonces quedaría más menos voltaje C. El voltaje C en este caso sería 220 por, como la I3 entra en el lado negativo, sería menos I3. Entonces les quedaría 220 por menos 49.944. Sería menos 10.987 volts. ¿Hasta aquí estamos, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces en la parte de corrientes y voltajes, pues no hay problemas, ¿verdad? O sea, eso ya vieron cómo se obtienen. En realidad está muy sencillo, nada más vayan siguiendo el sentido tanto de los signos como de las flechas. ¿Ok? Sí. Bien, entonces la parte de cómo obtuve las I1, I2, I3 y I4. Hay varios métodos. El que yo utilicé es con matrices, pero no sé, ¿ya llevaron matrices ustedes? Vimos algo en estática. Ajá. Que se metía en la calculadora, algo así vimos. Vimos método de la matriz inversa. Bueno, aquí el método que se utiliza es el método de Gauss-Jordan. O sea, si traen calculadora de este tipo, de las que grafican, ahí mismo viene la función para que lo haga en automático. Entonces, esa sería una opción, que si tienen esta calculadora o la Texas Instruments o la Casio, la que sea, pero que tenga funciones avanzadas, podrían resolverlos en automático ahí. Profe, ¿esa no es Texas? No, este es HP. Ah, ok. Pues Profe. también hay páginas de internet que resuelven eso. Sí, de hecho hay una página, se llama... Ándale esa me. matrixcalc.org. Entonces, igual, si quieren, para que sea más fácil encontrar esto, pueden utilizar esa página. En esa página, el método que se usa es el Gauss-Jordan. O sea, lo que van a obtener en realidad, tienen que seleccionar que van a usar Gauss-Jordan, van a poner la matriz. Déjenme, les pongo aquí en la calculadora cómo quedaría. Miren, en este caso, ahí en la calculadora, pues meten la matriz con los valores directos. Ya ponen, aquí está lo que vale I1, I2, I3, I4 y la parte del resultado que sería el voltaje. O sea, meten la ecuación con el renglón completo meten desde I1. O sea, la primera columna va a ser I1, la segunda columna va a ser la I2, I3, I4 y voltajes. Igual para los renglones, pues va a ser la ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Entonces en la página lo meten así tal cual y pues ya les da un resultado en esta forma. O sea, les da que el primer valor
va a ser este resultado. El segundo valor, este resultado, y así sucesivamente. Y pues en general les va a dar en miliamperes. Bueno, en este caso a la -2, por eso le puse 39 miliamperes, para que quedara a la -3. O sea, nomás se mete el resultado si se le pone igual y ya. Sí, ya te da. Miren, déjenme. Se supone que aquí puedo compartir la pantalla también, ¿no? Sí. Déjenme abro la página y les explico cómo usar esa calculadora. El 10 de mayo. Ya, César. Profe, ¿Qué pasó? ¿el miliamper qué unidad de conversión tiene? Ahí está la -3. Ah, ok. Gracias. Miren, aquí tengo la página. Esta página, pues si se fijan, aquí está la matriz y pues hay varias formas de solucionarlo. Una de ellas es método de Gauss-Jordan. ¿De acuerdo? En este caso, pues aquí está x1, x2, x3, x4. Esta sería y1, y2, y3, y4. Si quisieran poner menos ecuaciones o más ecuaciones, aquí con el más menos los ponen. Por ejemplo, aquí les quedaría y1, y2, y3 nada más. Aquí con 4, con 5, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso son de 4. Quedaría x1 valía 650, era la i1. La i2 menos 70. i3 menos 300. i4 valía 0 y el voltaje era 10. Ahí tenemos ya el primer renglón. ¿Estamos bien? Sí. Bien, en el segundo Sí. renglón era menos 40, 540, no había i3 y menos 250. El voltaje eran 0. Para el tercero sería menos 300. No hay i2. 690. Menos 170. Y por último, 20. Último renglón, no hay 1. Menos 250. Menos 170. Y 770 con 0 volts. Aquí vamos a poner la opción de mostrar números decimales porque si no se los va a dar en fracciones. Entonces, ¿cuántas decimales? Pues solemos utilizar 4 decimales, entonces lo dejamos en 4 y vamos a darle clic en solución por el método de Gauss-Jordan. Aquí ya se puso a hacer todos los cálculos y mero abajo, aquí están, miren. X1 vale 0.0397. A nosotros, acuérdense que esto les da en amperes. Para que sea miliamperes, pues lo multiplican por 1000. Entonces, por 1000 les daría 39.7 miliamperes. Igual la otra, que eran los 12 miliamperes, 49 y 14. Entonces, estos son los resultados. ¿De acuerdo, chavos? Sí. Sí. Entonces, esto puede funcionar igual en el celular. O sea, si abren la página en el celular, también pueden hacer estos cálculos. Entonces, pueden usarlos ya para que les dé directamente los valores de las corrientes y enfocarse a calcular ya las incógnitas que yo les ponga en el circuito. Ok. Si no quieren usar este método, pues es el de sustitución, pues ahí ir resolviendo cada ecuación, simplificándolas hasta llegar al resultado, que es un poquito más laborioso. ¿Dudas, chavos, con esto? No. No. Entonces ya queda completo de cómo
solucionar las corrientes que yo les pongo y los voltajes. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, chavos? Ahora, en el trabajo de Moodle que subió, ¿cuándo es la fecha límite? No tiene cierre, o sea, tiene fecha límite, pero no lo dejé bloqueado para que no se cierre. O sea, pueden seguir subiendo aunque pase la fecha. Ah, bueno. No debe estar. Entonces yo creo que más tarde o mañana temprano les voy a poner unos 3 ejercicios para que ustedes practiquen. Entonces lo van resolviendo. Yo les voy poniendo igual los signos de las corrientes, voltajes, etcétera. Y pues ahí vamos viendo ya más adelante los resultados para que comparen. Igual si van a tener más dudas, pueden o mandarme ahí un mensaje en el mismo Moodle y pues a lo mejor organizamos otra reunión de Zoom si quedan otras incógnitas que resolver, ¿sale? Ok. Bueno, chavos, pues entonces si no hay dudas, pues en un momento más les pondré unos 3 problemitas para que los vayan resolviendo. Igual, como van a usar ya la aplicación de la computadora para las matrices, esto pues los voy a poner también un poquito más complicados. En este caso fueron 4 ecuaciones. Voy a poner unos circuitos con más incógnitas para que lo resuelvan. Ok, profe. Bueno, chavos, pues ¿dudas? Ahorita no. No. Bueno, pues entonces ahí nada más estén pendientes del Moodle para irles poniendo más trabajos de este tipo. Ok, profe. Sale. Dale, Profe. pues, chavos. Sí, Gracias. Cuando calcula el voltaje, sí. ahí donde está calculando el voltaje de A, Ajá. el 170 también se va a cambiar a miliamperes. El 170 son ohms. O sea, ese es el valor de la resistencia. Lo que sí son miliamperes es esta parte de las corrientes. O sea, si haces la multiplicación de esto por lo que te dé esta resta, te va a dar 5.947, pero son milivolts. O sea, este cálculo, al ponerlo en la calculadora tal cual, te va a dar 5.949. ¿De acuerdo? Ujú. Pero como son miliamperes, el resultado son milivolts. Entonces, al dividirlo entre 1000, pues recorres el punto 3 cifras, te da 5.9. Ok. Sí, entonces nomás si tomen en cuenta eso, cuando son miliamperes, pues el resultado va a ser milivolts. Igual en la parte de las corrientes, cuando sacan I1, I2, I3 y 4, pues les va a dar .039735. Entonces igual lo multiplican por 1000 para que sean miliamperes. Ok. ¿Alguna otra, chavos? No. Gracias. No, profe. Todo bien. Todo correcto. Sale, vale, pues entonces ahí nada más chequen el Moodle más adelante para más problemitas. Y de la parte del temario, pues ya nos queda bien poquito realmente. Este es uno de los temas más complicados. De aquí nos falta nada más meter la parte de potencias y ver un poquito de la parte de magnetismo. Y prácticamente con eso acabaríamos el curso. Así que no es mucho lo que queda pendiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Casi no se escuchó. Hable bien. Profe, ¿Qué pasó? vamos a ver ley de Kirchhoff. ¿Ya las vimos? ¿Neta? Sí. Justo estuvo fácil. antes de esto, las leyes pues, de Kirchhoff era lo que les decía de que en las resistencias en serie, los voltajes se suman y les da el voltaje total. sí, de veras. Luego las leyes de corriente, pues igual que en un circuito en serie, la corriente es la misma. En uno en paralelo, la corriente se distribuye. Esas son las leyes de Kirchhoff. Ok. Dale, profe. ¿Alguna otra, chavos? Profe, pregunta Sí. Enrique que sobre el proyecto. Pues vamos a tener que evitar el proyecto, yo creo, porque no va a haber mucha chance de hacerlo presencial. Y aparte, pues no se van a poder juntar ustedes tampoco estamos en cuarentena.
Entonces va a ser más bien puros trabajos teóricos, así tipo problemas, lo que vamos a ir resolviendo, igual para la parte del final. Muy bien. ¿Otra Profe. duda, chavos? Sí. Si tuviéramos una resistencia en diagonal, ¿cómo se resolverían esos circuitos? Una en diagonal, por ejemplo, vamos a ver. Ay, César. O sea, en diagonal, digamos que esté esto así y aparte ahí cruce otra. ¿Así? Simón. Ok. En este caso, igual, este es un lazo cerrado, este es otro lazo cerrado. Aquí tendrías una corriente, otra corriente y se resuelve exactamente igual. Oh, muy bien, muy bien. O sea, Gracias. tengas la forma que sea, sean curvas o lo que quieras. Ujú. Solamente si hay un camino cerrado, ahí tienes una corriente. Entonces la forma en cómo se resuelve es exactamente la misma. Si tienes un cubo, es igual. Si a cada cara del cubo tendrías una corriente. Ok. ¿Sale? Entonces, la ventaja de utilizar este método es que no importa la forma en físico. Por eso es el más utilizado para resolver circuitos de este tipo. Igual más adelante, cuando lleven materias de análisis de circuitos, van a ver esta misma forma de cómo resolverlos. Muy bien, gracias. ¿Algún otro pendiente, chavos? Profe, ¿su parcial cuándo es? Todavía no los programan. Bueno, no me han pasado la lista de programación, pero supongo que ya en la próxima semana nos van a mandar de todos los horarios. Ah, ok, y el final va a ser igual, ¿verdad? Que los parciales. Así es, nada más que con todos los temas de todos los parciales. Ok. Va a ser un global. ¿Alguna otra duda, chavos? No. No. Sale, pues igual si van teniendo dudas, ahí me escriben en el Moodle y ya después nos pondremos de acuerdo si es necesaria otra reunión así en video. ¿Sale? Ok. Sí, gracias. Gracias, ¿Sale, profe. pues, chavos? Pues nos vemos. Que les vaya Hasta bien. luego. Sale, profe. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.